Hola, hoy vamos a hablar sobre la crisis financiera de 2008 a 2009. Los integrantes son Juan Andrés Rusi, Steven Hurtado y Daniel Alejandro Ayala. Antes de hablar de la crisis, toca ver qué sucesos sucedieron antes de ella. Uno de estos fue el estallido de la burbuja.com. ¿Qué sucedió ahí? Hubo un periodo en el tiempo que las acciones de compañías tecnológicas se elevan a un nivel muy alto y esto no se pudo sostener en el tiempo. Entonces hubo una corrección de precios que causó que muchos inversionistas perdieran su dinero. Y por ello, gracias a esto, hubo una inestabilidad en el mercado de valores. Bueno, otro suceso antes de la crisis fue el famoso atentado del 11 de septiembre de 2001. Esto provocó un pánico a nivel general y causando una incertidumbre en el futuro gracias a que esto era impensable en este tiempo. Entonces, las personas para prever ese futuro incierto preferían ahorrar para dicho momento. Bueno, otro suceso fue que la Fed, para incentivar a que las empresas y las familias invirtieran y consumieran más, fue bajando la tasa de interés. Eh, la bajada de la tasa de interés fue de 6 a 1%, como se observa en la gráfica. Esto ya que querían acelerar la economía y que la gente consumiera más y invirtiera más. Al disminuir la tasa de interés, la Fed ocasionó que la demanda por créditos inmobiliarios aumentara. Asimismo, los bancos, al ver esta gran demanda por esto, también aumentaron la oferta de créditos hipotecarios. Al aumentar esta oferta, lo hicieron por nuevos tipos de hipotecas, introduciendo hipotecas de tasa variable o tasa ajustable, también balance mortgage. Esas hipotecas eran de las cuales se cancelaban en un periodo de 5 años en su totalidad. También se hicieron hipotecas las cuales no exigían un nivel crediticio elevado, pero incrementaban más la tasa de interés, ya que era más riesgoso otorgarle una hipoteca a estas personas. Bueno, todos estos instrumentos ocasionaban que muchas personas que no tenían el nivel crediticio para poder afrontar estas cuotas tuvieran vivienda. Pero vemos que estas personas no les importó, sino que veían más en el largo plazo que sus casas iban a subir el valor, iban a subir su valor. Entonces no les importó tanto eso. Entonces, los inversionistas y los bancos vieron una oportunidad de inversión y fue gracias a la creación de SMO. Esto es un producto financiero que cogía todas esas hipotecas, los ponía en un paquete y vendía un porcentaje de las ganancias que generaba las cuotas de estas hipotecas. ¿Qué pasó ahí? El problema fue que al acumular esos paquetes con muchas hipotecas que tenían un riesgo muy alto, entonces esto en algún punto la gente iba a dejar de pagar y esto ya no esto iba a dejar de ser rentable. Otro involucrado ahí fue las aseguradoras de riesgo, que no previeron esto, ya que preferían las ganancias a esto, a prever que esto estaba mal hecho. Entonces, fue hasta que dejaron de pagar que se sintió que esto no podía seguir con este nivel de endeudamiento de las personas tan alto. Bueno, sumándola a esto, la Fed iba incrementando su tasa de interés, ya que la inflación estaba muy elevada. Entonces, para poder soportar esto, incrementó la tasa de interés. Pero sumado a todo esto,
La, la gente no podía pagar, además que las tasas de interés subieron, entonces ya era casi imposible pagar ya que era muy costoso y ellos no tenían la capacidad para pagar. Entonces los bancos empezaron a ejecutar los embargos. Sin embargo, esto no fue muy productivo ya que había mucha oferta de casas para la venta y poca gente que quería comprar. Entonces, pues los bancos tuvieron esas casas, pero pues no, eso fue más, esto fue, no fue tan útil, ya que no tenían forma de sacar liquidez a esto. Y el mercado se dio cuenta del mercado de valores y esto vio que fue muy a gran escala, entonces el mercado cayó impresionantemente entre 2008 y 2009. Un saludo a todos, mi nombre es Juan Andrés Rusi y hablaré sobre los choques que originaron la crisis económica de 2008. Primero revisaremos unos conceptos que haré uso a lo largo de mi explicación. El primero de ellos es la productividad total de los factores, que hace referencia a la parte del crecimiento del producto que no es explicado por el crecimiento de los factores. Y el segundo concepto es el diferencial de riesgo, que hace referencia a la diferencia entre los rendimientos esperados de los activos con incertidumbre de los activos sin ningún riesgo. Para este propósito hablaremos de tres de los principales choques que, según lo investigado, ayudan a explicar la crisis. La sobrereacción a buenas y malas noticias sobre la productividad total de los factores, tendencias del crecimiento de cuenta corriente y del crédito, y por último, la reacción a una subida inesperada del riesgo a que ocurra un desastre económico. Empezaremos con el primer factor, la sobrereacción a buenas y malas noticias sobre la productividad total de los factores. Gran cantidad de evidencia sugiere que las personas sobrereaccionan a las actuales condiciones. Se vuelven muy optimistas en los buenos tiempos y muy pesimistas en los malos. Adicionalmente, la sobrereacción magnifica la volatilidad de las creencias de inversores y firmas, lo cual afecta desproporcionadamente la oferta de crédito. En el periodo 2004 al 2006, antes de la crisis, observamos cómo inversores sobreoptimistas están dispuestos a ofertar todo el capital extra demandado por una tasa baja. Los préstamos en el sector inmobiliario se realizan a tasas de interés bajas y como los retornos eran altos, se mantenía el flujo de capital. La sobrereacción a buenas y malas noticias es explicada por fenómenos psicológicos, como el recuerdo selectivo, que expone la tendencia de las personas a recordar de manera más precisa la información más cercana a sus intereses y creencias. De esta manera, si a mí me beneficia que suba un activo, yo tenderé a creer esa información con más probabilidad. Además está pues pensar este tipo de factores de lo que se podría llamar expectativas irracionales ayuda a explicar los ciclos de crédito y las altas volatilidades ante cambios relativamente pequeños en la productividad total de los factores. El segundo factor del que hablaré son las tendencias de crecimiento del crédito y del déficit en cuenta corriente. Estas dos tendencias ayudan a explicar en gran medida el crecimiento de la valorización de los bienes raíces. Los crecientes déficits en cuenta corriente son una señal de la brecha creciente entre el gasto de los residentes nacionales y su ingreso. Cuando la demanda de activos inmuebles duraderos se correlaciona positivamente con el gasto de los residentes nacionales, se espera que mayores déficits se asocien con una mayor valorización de los bienes raíces. Adicionalmente, la mayoría de los hogares financia una parte de la compra de su vivienda a través del sistema bancario. En Estados Unidos, la proporción creciente que representaban los bancos en la economía antes de la crisis y el crecimiento acelerado del crédito potenciado por nuevos instrumentos financieros, adicionalmente a la sobrereacción antes mencionada, tienden a incrementar la demanda de vivienda y probablemente aumentaron la valorización inmobiliaria. Yéndonos un poco más a la parte teórica, modelos como el de Tomura 2010 llegan a la conclusión de que cuando hay libre movilidad de capitales, que se relaciona con el déficit en cuenta corriente, y existe incertidumbre acerca de la duración del periodo con crecimientos altos del ingreso, los valores esperados de los precios futuros de las casas aumentan durante el periodo
de alto crecimiento y luego caen al final de este periodo. No hay una previsión a futuro. Este tipo de modelos son consistentes con movimientos vistos en la crisis financiera, es decir, incluir incertidumbre en modelos de ciclos económicos reales nos permite entender de mejor manera esta crisis. Por último, el tercer choque que explicaré es la reacción a una subida inesperada del riesgo a que ocurra un desastre económico. Modelos teóricos como el de Gourio 2009, bajo el supuesto que un desastre económico reduzca tanto la productividad total de los factores como las del stock de capital, resaltan que un incremento en la probabilidad percibida de ocurrencia de un desastre económico lleva a un colapso en la inversión y a una recesión, a un incremento en los diferenciales de riesgo y una reducción en los retornos de los activos sin riesgo o seguros. Aterrizando lo que acabo de decir a la crisis de 2008, podemos observar que muchos de estos supuestos se cumplen. La bancarrota de Lehman Brothers aumenta inesperadamente la probabilidad percibida de que ocurra realmente un desastre económico. Muchas personas iban a perder los ahorros y pensiones de toda su vida, además de que una mayor cantidad de personas iba a quedar desempleada. Cuando la expectativa de un desastre económico aumentó y las creencias de los expertos económicos se alinearon, los inversores empezaron a transferir recursos a tecnologías, proyectos y activos seguros que estén menos expuestos a desastres, pero que a su vez tienen un retorno menor, un retorno esperado menor. Como resultado, el valor esperado del producto de la economía cae y también lo hace la productividad y con un efecto rezagado, el consumo. Buenos días, mi nombre es Daniel Ayala y les voy a hablar de las políticas económicas que adoptó el gobierno de los Estados Unidos para afrontar el periodo de la poscrisis de la poscrisis financiera del 2008. Para esto es importante entender el contexto en el que se encontraba el mercado y los agentes del mercado financiero posterior a esta crisis. Y para entender esto lo vamos a ver en dos bloques. La primera explicando lo que fue un efecto dominó y de quiebras masivas en el mercado financiero de Estados Unidos. Lo que tuvo que ver con la escasez de liquidez y su relación con el problema de demanda y de oferta que generó. El efecto dominó se puede ver representado en los siguientes 4 casos representativos que voy a mostrar. El primero es el de Lehman Brothers, quien el 14 de septiembre de 2008, siendo el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, se declaró en bancarrota y aún siendo el cuarto banco de inversión más grande, no fue rescatado por el gobierno ni por la Reserva Federal. Mientras que el caso de Bear Stearns y el Washington Mutual sí hubo una colaboración, una intervención por parte del gobierno para que estos dos bancos pudieran ser adquiridos, pudieran ser comprados por JP Morgan Chase, siendo Bear Stearns por un valor de $240 millones. ¿Cuál era la finalidad de que otra entidad financiera adquiriera estas dos? Que JP Morgan tenía la capacidad para asumir las operaciones financieras que se requerían en el marco de la crisis. Y el caso de American Investment Group, que es bastante representativo e importante, porque fue un caso en el cual, ante la inminente caída de este gigante financiero del mundo de las aseguradoras, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió inyectar $85 mil millones a modo de préstamo a un tiempo de 2 años. ¿Cómo así? Que a modo de préstamo, básicamente lo que pasó fue que esta empresa fue nacionalizada durante 2 años hasta que se saldara esta deuda. La idea era como que al ser nacionalizada, agentes del gobierno operarán esta empresa y estos recursos de forma responsable para su recuperación y para que se evitara la catástrofe social y económica que habría sido si este gigante hubiese caído debido al encadenamiento que tenía detrás, ya que concentraba los activos el ahorro y el capital de muchas empresas y hogares. Por ende, en realidad lo que estaba detrás de evitar la caída de este gigante financiero era evitar la pérdida de millones de empleos y de empresas. La escasez de liquidez
le hace un problema de oferta y demanda. Las empresas y los hogares tenían sus activos resguardados en tenían sus activos resguardados en entidades financieras que a su vez eh, eh, especulaban en el mercado inmobiliario. Una vez que cae el mercado inmobiliario, pues entienden ustedes que el valor de estos activos cayó al suelo, generando un problema de oferta y un problema de demanda. ¿Por qué un problema de oferta? Un problema de oferta porque las empresas carecían de flujo de caja y se les dificultaba tener bienes, se les dificultaba ofrecer bienes al mercado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tenían el dinero para pagarle, para asumir los costos de nómina, costos de menú, por ejemplo, y costos que requerían una disposición de liquidez inmediata. No tenían la capacidad, no tenían la opción de ir a pedirle plata a un banco porque el banco tampoco tenía liquidez, porque el banco no tenía liquidez debido a que la gran mayoría de sus activos se habían transformado estaban representados en ese entonces en bienes inmuebles cuyo valor también se había ido al piso y que no tenían la capacidad de venderlos en ese momento para recibir eh, para recibir dinero a cambio y poderlo prestar. Y un problema de demanda porque los hogares no tenían el dinero para demandar bienes y servicios, en consecuencia de que muchos habían perdido sus empleos o habían perdido sus ahorros y su capital en la caída del mercado inmobiliario. Y en caso de que lo tuvieran, pues decidían evitar consumir demasiado ante el escenario de incertidumbre y más bien era un incentivo a ahorrar hacia el futuro para tener liquidez en el futuro ante un escenario de incertidumbre. ¿Y cómo respondieron a este escenario de incertidumbre y estas necesidades de liquidez las autoridades monetarias de Estados Unidos? Bueno, pues la Reserva Federal tomó la decisión de aumentar la oferta monetaria en la economía estadounidense. Recurrieron a un programa que se llama el Quantitative Easing, que fue utilizado por primera vez en Japón en el 2001, pero que en este caso se utilizó porque los demás instrumentos de política monetaria expansiva de la Reserva Federal de Estados Unidos llegaron a su límite. Entonces, ¿en qué consistía el Quantitative Easing? Consistió en comprar bonos de deuda pública a un plazo más largo con recursos monetarios que estuvieran recién generados, es decir, por ponerlo de alguna forma más práctica, con billetes recién impresos. Y de esta forma le compraban estos bonos de deuda pública a los bancos y en la compra pues le daban la liquidez necesaria a los bancos para que pudieran para mediante los bancos imprimirle liquidez a los mercados de Estados Unidos. De esta forma se constituyó como una solución poco ortodoxa económicamente hablando, pero ante una situación que tampoco era muy que también era fuera de lo normal. Ya, muchas gracias.